Bueno, yo quiero mostrarles un par de cositas nada más, siempre apoyándonos sobre las artes plásticas porque es lo más fácil de visualizar. Esto que estamos viendo es un cuadro que me impresiona mucho, es un momento histórico en el que Napoleón se autocorona emperador. Tradicionalmente era el obispo, o sea, la iglesia, la que coronaba a los emperadores, pero cuando el obispo va a coronar a Napoleón, Napoleón le saca la corona de la mano y se la pone él mismo. Porque le quita el poder a la iglesia Sí, y literalmente. literalmente, y él se hace con el poder. Este es el Altes Museum en Berlín. Pero bueno, fíjense justamente lo que decía la profe respecto de las columnas, que tenés las columnas jónicas, esa del capitel con volutas. El Altes Museum, en la isla de los museos en Berlín. Este sí es el Museo del Prado, también bueno, el tema de la temática de columnas. Esto que les estoy mostrando es la Plaza de la Concordia en París y el fondo la Madeleine. También todo, fíjense que el conjunto es neoclásico con las columnas incluidas. Y no sé si, yo les muestro esta imagen y no sé si ya no les va haciendo pensar cuál va a ser la última que les voy a mostrar. Pero bueno, a ver si alguien la pesca antes. Este es el Museo del Louvre, que también esta parte del edificio es más del estilo más neoclásico. La Puerta de Brandenburgo. Y bien, y esto ya es neoclasicismo americano, norteamericano. Este es el Capitolio en Washington, Estados Unidos. Muchos, eso que hablábamos hace un rato, que al poder le gustan los edificios neoclásicos. Acá también muchos lo siguen las universidades. Las universidades mantienen esta idea del clasicismo, usando mucho el latín, aunque sean los títulos, y en lo arquitectónico. Bueno, es la Catedral de Buenos Aires, queridos. Cuando hablamos acerca del clasicismo, bueno, habíamos dicho ya antes que el barroco fue el primer movimiento que llega a América, ¿sí? Después del descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Y después, bueno, detrás viene el neoclasicismo. Si bien llega tarde, por supuesto, y en América dura muy poco, pero deja estas huellitas, ¿sí? Por empezar nos dejó la Catedral de Buenos Aires, pero donde también dejó huellas, les cuento que es en las otras artes. Vamos a hablar primero sobre la música y la literatura, acá en América, aunque es posterior, y después me voy a ir a Europa otra vez porque es lo más rico, ¿no? La huella que dejó en América el neoclasicismo, además de algunos edificios, es sobre todo la música y la poesía. Hay un breve periodo a principios del siglo XIX, porque acá llega más tarde, en el que usamos la poesía neoclásica. Fíjense estos versos. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono la noble igualdad. Bueno, esta poesía, chicos, es de tipo neoclásico, ¿sí? Y la música también. La música de Blas Parera responde al estilo clásico, ¿sí? Al neoclásico. Voy a cerrar la imagen y les voy a contar un poquito qué pasa en Europa con la música y con la literatura. Bueno, la literatura es tan sufridita, pobre, como las artes plásticas. Tenemos pocos autores de renombre porque se ve que estaban como bastante al servicio del poder y han resultado un poco intrascendentes, pobres muchachos. Tenemos sobre todo franceses, ¿no? Jean Racine, La Fontaine, Corneille, Madame Lafayette, una mujer, bien por ella. Bien. Y en España Fernández de Moratín, y sobre todo, bueno, era la época de las fábulas, así que tenemos un Samaniego, un Iriarte, ¿sí? La fábula, este relato con moraleja, ¿no? Con una intencionalidad didáctica, pero no se ha producido mucha literatura de trascendencia, excepto, bueno, esta gente que les nombré, los franceses Corneille y Racine son realmente importantes, produjeron sobre todo teatro, probablemente porque estaba al servicio de la corte, ¿no? Y hablando del servicio de la corte, se ve que estos reyes, estamos en la época con monarcas absolutos, antes de la previa de la revolución, estos reyes evidentemente gustaban de la música mucho, porque músicos sí tenemos músicos muy importantes. Estamos en pleno apogeo de la ópera y surge la sinfonía y los conciertos. Y tenemos figuras
musicales tremendas en este periodo, que son realmente inmortales y que han pasado a la posteridad, que se han nutrido en Bach, pero que no lo descubrieron de entrada. Y cuando les hablo de músicos trascendentes, hablo, por ejemplo, de figuras como Wolfgang Amadeus Mozart, que era brillante desde el día cero, pero cuando descubrió a Bach, porque él lo redescubre accidentalmente, un día que pasó por Leipzig, a ver qué hay de nuevo, porque Mozart era un niño prodigio, cuando pasa por Leipzig y descubre los manuscritos de Bach, que tenía fea letra aparte, descubre los manuscritos de Bach, Mozart dice, por fin hay alguien de quien aprender algo. Bueno, el ego de Mozart, pero bueno, tenía con qué. Mozart era brillante, pero cuando conoció a Bach, aprendió cosas de Bach, entonces la música que después compuso Mozart es brillante. El logro, digamos, el avance de este periodo, además de sinfonía, concierto, y llevar a la ópera en un camino ascendente, interesante, porque la ópera era siempre en italiano, Mozart se atreve a hacer ópera en alemán. Mozart está siempre al servicio de alguien, odia estar al servicio de alguien. Al principio está al servicio del arzobispo de Salzburgo y bajo la tutela de su padre, se pudre, entonces se escapa y se va a Viena para trabajar para el emperador, y siempre está bajo la sombra de alguien porque era lo que se acostumbraba en la época, pero Mozart es un alma rebelde, es un personaje de su época y además es brillante todo lo que hizo, porque tenía la música compuesta completa en su cabeza y después lo demás era escribirla. Si quieren ver una muy buena película, la película Amadeus, y van a ver a Mozart jugando con una bola de billar mientras escribe, tira la bola y sigue escribiendo y vive en un despiole y con una botella de vino al lado o de licor o de alguna cosa. Bueno, y todo eso también le pasó factura, murió muy joven, una pena, pero legó a la humanidad música maravillosa y una estructura muy clara y al mismo tiempo sumamente expresiva. Termina de instalar esto que ya traía Bach de las tonalidades, explota la forma sonata, también corresponde a este periodo. Mozart escribe muchas sonatas para piano y algunas también para instrumentos de cuerdas. Hay otro autor que es Domenico Scarlatti, pero yo siempre digo que haber nacido en la época de Mozart es como haber nacido en la época de Messi, porque vos podés ser brillante, pero hay uno que te pasa el trapo. Dicho en criollo, porque había infinidad de músicos muy buenos en la época de Mozart, pero estaba Mozart, y Mozart estaba allá arriba y los demás estaban a la sombra de Mozart. Y eso se ve en la película Amadeus, si bien no es exacto lo que cuenta, no es cierto que había esa pelea con el otro músico, con Salieri, sin embargo había muchos músicos de muy buena calidad también. De la misma época, del mismo periodo, de Joseph Haydn, que compuso mucho para cuerdas, Domenico Scarlatti, que compuso muchas sonatas, de las que los que hemos estudiado piano alguna vez seguramente hemos tocado algo de Scarlatti. Mucha música vocal, por supuesto, música para cantar, porque tenemos el auge de la ópera. En América, entonces cierro con esto, retomo esta idea, el neoclasicismo nos ha dejado algunos edificios del poder y algunos rastros en la poesía y en la música, encarnado en los himnos nacionales. ¿Sí? Pues estamos en la época de las revoluciones americanas también, a principios del siglo XIX. Los himnos nacionales son de corte neoclásico. A nadie se le ocurriría hacer un himno nacional barroco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el neoclásico inspira esto que veníamos hablando del poder, ¿no? de lo que perdura, de lo que es sólido, de lo que es firme y sobre lo que nos apoyamos. Entonces el himno es una forma, si bien habíamos hablado del himno protestante, el himno en términos de himno nacional es neoclásico, está así asentado, tiene esa forma necesariamente. A nadie se le ocurriría hacer un himno nacional de estilo barroco, de estilo romántico, no se les ocurriría. Bueno, ¿algo más para agregar? ¿Recuerdan esa tumba que les mostré que tenía una pirámide? Bueno, la pirámide, junto con otros elementos, son símbolos también de la masonería. La profesora hizo una referencia en un momento que era el periodo del siglo de las luces, dejó mucha gente por ahí sin creer
en la religión o en Dios, y de repente teníamos a los masones que se hacían ver a través de diferentes cosas, escritos, y también en el caso de la arquitectura, de las artes plásticas, esa pirámide también puede estar haciendo referencia a la masonería, ¿no es cierto? Que lo recordé cuando ella hizo hincapié en lo que pasaba en América con las revoluciones. Las revoluciones americanas están atravesadas por las logias, como en el Las caso de logias la masónicas, sí. La logia Lautaro. Y ahora, bueno, ya divagando un poco más, pero si vamos al cementerio de la Recoleta, que a mí me vino a la mente inmediatamente cuando vi esa tumba piramidal, Sí, si vamos al cementerio de la Recoleta, está pero plagado de tumbas. Bueno, ya el frontis del cementerio es neoclásico, con toda la columnata, y llenísimo de símbolos masones a morir. es Lleno. verdad. Sí. Bueno, profe, Muy ¿te bien. parece que cerremos el neoclásico acá? Sí, por favor. Bueno,